Mis estimados colegas, un saludo cordial. Bienvenidos a este espacio eh, de diálogo, de desarrollo, asociado al tema del proyecto de investigación que nos compete sobre aprendizaje basado en juegos. Un par de reflexiones iniciales. Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Una reflexión de Ackerman muy pertinente para los docentes que incorporamos o que intentamos incorporar esta herramienta en nuestro quehacer pedagógico. Y el juego es la forma más elevada de investigación, Albert Einstein. Un par de reflexiones para abrir esta charla que he denominado Conferencia Virtual, Motivación y otros aspectos relevantes de la investigación. Sergio Andrés Zavala Vargas, quien les habla, y este es un producto del equipo de investigadores del proyecto Unitel, Fisibaya, Espiral y la Universidad de las Islas Baleares con su doctorado en tecnología educativa. La motivación es sin duda la gasolina para el motor del aprendizaje. Y esto citando un motor tradicional de combustión, actualmente que está tan en boga, lo eléctrico pues es esa batería para el motor del aprendizaje. El primer concepto que quiero traer aquí a colación es la teoría de expectativa-valor, una teoría que va a cumplir más de ya casi 100 años y que la cita Galvis Córdoba de manera reciente en el 2017. Cita que una persona que se encuentra motivada a desarrollar una actividad, si ésta es percibida con los vínculos de sus necesidades y con las expectativas de éxito, o sea que hay una relación no solo en el momento que se realiza el escenario de aprendizaje, sino en los momentos previos y las proyecciones futuras. Y es aquí que aparece John Keller, un psicólogo y sociólogo norteamericano, que hace referencia hacia el año 84 del siglo pasado y que ha venido con constante actualización y revisión de algo que denomina el modelo ARCS o modelo ARCS, donde busca comprender un concepto muy importante como la motivación a partir de una visión multidimensional asociada a la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. ¿Qué es motivación? Hay muchas formas de aproximarse a este concepto. Para Keller, la motivación hace referencia a poder potenciar desde lo que las personas desean y lo que eligen hacer, su compromiso con el hacer. Y es a partir de esta perspectiva que les estoy compartiendo acá, que surge que esa motivación es el elemento que explica, que describe la dirección y la magnitud del comportamiento, en este caso, de los estudiantes, de los docentes. Y esto conecta con los objetivos que las personas quieren perseguir y también con ese nivel de intensidad que le colocan a lo que quieren realizar. Por eso es que cuando uno está motivado, algo le gusta, algo le conecta, lo hace con mucha motivación, el tiempo se pasa volando, como se dice coloquialmente. Si bien este esquema que les comparto acá puede llegar a ser un poco denso, lo podemos entender de manera rápida. Las salidas del modelo ARCS comprenden características desde lo personal, o sea, desde lo individual, la parte superior del gráfico, y desde lo ambiental, desde el contexto, en la parte inferior del gráfico. En la parte superior izquierda hablamos de las principales dimensiones del modelo ARCS, las primeras tres: la curiosidad, que se asocia a la atención, lo que motiva al estudiante, lo que mueve al estudiante más bien, asociado a la relevancia, y la confianza o la expectativa de confianza que este estudiante tiene. Estos tres elementos se desarrollan en el escenario del aula de clase y eso contribuye al esfuerzo, a que las personas se esfuercen. De ahí, pasando a la parte inferior del gráfico, es que hay elementos externos y, si se dan cuenta, están asociados a los diseños motivacionales y a la administración motivacional, al diseño del aprendizaje basado en motivación y a las tomas de decisiones que se puedan tener. Pero todas estas son variables exógenas
para el individuo. Somos los docentes y las instituciones educativas las que debemos fomentar eso. Contribuye al performance, a este desempeño, a partir del mejoramiento de habilidades, conocimientos y competencias, y genera como consecuencia el desarrollo de estas habilidades y la capacidad de generar equidad en los entornos académicos. Es de aquí que aparece el cuarto y último elemento del modelo que, como veremos más adelante, trasciende al ejercicio pedagógico del aula, que es la satisfacción. ¿Qué les nos invita un poco a reflexionar entonces? Que lo que propone es una forma complementaria de hacer diseños instruccionales basados en la motivación, y la palabra clave que él utiliza en su literatura es el motivational design. Cómo a partir de estas 4 dimensiones busco potenciar la motivación para facilitar el aprendizaje. Y este diseño motivacional entonces me ubica como meta el motivar a la persona, a los aprendientes, a los individuos, a través de múltiples herramientas, múltiples elementos, más bien, estrategias, principios, procesos, técnicas para estimular y mantener siempre al estudiante conectado con el proceso educativo. Desde aquí, una perspectiva importante de nuestro proyecto es que se habla de un diseño motivacional enmarcado o siendo el subconjunto de un diseño instruccional, y este siendo un subconjunto de un diseño de un ambiente de aprendizaje. Nosotros hemos partido desde el subconjunto de Motivational Design, pensando en actividades iniciales que incorporan juegos. Estructuramos un diseño un poco más elaborado, un diseño instruccional ya relacionado con el currículo, y ya estamos hablando de un entorno de aprendizaje. Este esquema que les comparto acá me parece muy interesante, muy rico para la discusión. Es una gráfica que relaciona como variable dependiente, la vertical, el desempeño, y como variable independiente yo cambiaría motivación por otros términos que usa Keller como emoción o excitación. Y el punto acá es que vemos una curva bastante interesante. Si logramos un equilibrio en esa excitación, en esa emoción del estudiante, voy a potenciar el desempeño. Si la emoción de mi estudiante en el aula es muy baja, seguramente el desempeño va a ser muy bajo. Pero también debemos leer o comprender este proceso que viene de análisis estadísticos, que si esa emoción, esa excitación se va al otro extremo y es muy alta, también el performance se baja, disminuye. O sea que no nos podemos exceder en el aula, que el ejercicio se convierta en una broma, en una burla, en solo humor, en solo juego sin sentido educativo, porque el desempeño caerá. A partir de eso, hagamos una rápida definición de lo que es cada una de las siglas del modelo ARTS, pasando después a ver un conjunto de estrategias y cerrando esta corta conferencia. En términos de atención, ¿qué buscamos? Aquí se reúnen las variables que tienen que ver con estas palabras claves: estimular y mantener la curiosidad del estudiante, el interés del estudiante. Y es por eso que la meta de esta dimensión es capturar el interés de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, para que continúen con la curiosidad de aprender. Y entonces la pregunta principal de este proceso sería: ¿cómo puedo hacer como docente que esta experiencia de aprendizaje sea estimulante, sea interesante? Esa es la primera línea de defensa del modelo ARCS, la atención. Sin embargo, eso no es suficiente, y Keller habla de la relevancia como un segundo factor. El estudiante debe convencerse de que ese proceso de formación es importante para él, es trascendente para él. Y es así que debemos satisfacer claramente en los procesos educativos las necesidades personales y los objetivos del estudiante al estar en ese lugar, sea presencial o sea virtual, a generar esa actividad positiva que fomente una actitud positiva. Y la pregunta en este caso será, mis queridos colegas, ¿de qué manera la experiencia educativa será valiosa para mis alumnos? Aquí hay un sentido de valor al proceso educativo. Otro elemento que se genera en el escenario del aula de clase. Y la confianza es que el estudiante pueda tener esa confianza
esa expectativa de que va a llegar al éxito. Y es importante que Keller nos cita, volviendo a este esquema de equilibrio, de esa curva de desempeño contra emoción que veíamos hace unos minutos, que es importante gestionar si hay poca confianza, pero también si hay mucha, si hay excesiva. Y es por eso que Keller habla no solo de que el estudiante crea que va a tener éxito y sienta que va a tener éxito, sino que debe estar en la capacidad de gestionarlo, de controlarlo de manera positiva. Y por eso entonces nuestra pregunta es encontrar cómo a través de instrucciones claras, de actividades claras, yo puedo mantener esa orientación de éxito para nuestros estudiantes. La atención, vista entonces desde cómo puedo hacer que la experiencia de aprendizaje sea estimulante. La relevancia es cómo puedo yo lograr, de qué forma puedo lograr que el estudiante observe lo valioso del ejercicio académico que se está haciendo, la importancia de que esté ahí, y la confianza que conecta con las instrucciones o el procedimiento para que el estudiante tenga esa claridad de que va a llegar al éxito y lo pueda manejar. Y finalmente, la satisfacción que sale del aula de clase, que va más allá del aula de clase. Con la A, la R y la C logro que el estudiante esté motivado para aprender. Con la dimensión de la satisfacción quiero, como docente, que él quiera seguir aprendiendo, que vaya un poco más allá. Y aquí, el usar recompensas extrínsecas donde apliquen, o recompensas o estímulos intrínsecos que apliquen todos los procesos, es un elemento clave. Aquí no podemos descartar ni lo intrínseco ni lo extrínseco, porque depende del contexto, depende de la edad de mi población, de que él reconozca la importancia del proceso. Y la gran pregunta aquí sería, ¿cómo puedo hacer para ayudar que mi estudiante quiera seguir en el proceso de aprendizaje? Un aprendizaje para la vida. Con ese panorama hablemos y cerremos a partir de estrategias de cada una de estas dimensiones. En cuanto a la atención, despertar la percepción. El hecho de cambiar los niveles de voz en clase, traer elementos sorpresa que no traemos tradicionalmente. Usar el humor con cierto cuidado es una de las estrategias que propone Keller como de suma importancia al incorporar un diseño motivacional. El despertar también la investigación, la curiosidad científica, la forma de llegar a la solución de problemas, colocando situaciones problema que el estudiante no pueda resolver de manera simple, de manera rápida o sin ir a indagar fuentes primarias o secundarias. Una tercera estrategia es la variabilidad. Es cómo yo puedo traer elementos diferentes a lo tradicional en la clase para mantener la atención. Yo puedo iniciar con actividades que rompan el hielo, puedo después hacer una pequeña conferencia, pasar a hacer una demostración, hacer un ejercicio y volver a iterar. Eso como 3 estrategias recomendadas para la atención. Para la segunda dimensión, la relevancia, estar orientado al objetivo. Poderle presentar al estudiante la importancia de ese proceso académico en ese momento para su vida, presente o futura. El decir, por ejemplo, mire, qué interesante abordar esta temática. Nuestros ingenieros que se han especializado en esta línea de acción han encontrado una gran aceptación en el mercado laboral y empresarial. Ese tipo de aspectos permiten que el estudiante incremente su motivación de forma rápida. Conectar con el estudiante, generar escenarios educativos adaptados a su realidad, a su edad, al contexto, involucrando trabajo en equipo, responsabilidad compartida y demás. Y la familiaridad. Sin duda, Keller destaca que el hecho de que el rol docente-estudiante mantenga, con proporciones obviamente, la familiaridad, garantizando el propio ser del estudiante. El hecho de que llames al estudiante por su nombre, que le permitas traer experiencias previas a clase, que se conecten con el tema, que cuando lanzas una pregunta, dice Keller en algunos apartados, y el estudiante contesta no de manera totalmente acertada, pero algunos elementos acertados
poder tomar esas palabras del estudiante, hacer las correcciones que correspondan, pero que él vea en la construcción colectiva de conocimiento que sus aportes, aunque no todo estuvo bien, sí llegaron a reflejarse en la conceptualización final. En cuanto a la confianza, el tener muy claro los requisitos de aprendizaje. Es fundamental que cuando el estudiante llega al aula de clase sepa qué necesita para estar ahí, cómo se debe preparar para estar ahí y si no está, hacer acciones formativas para cumplir con esos requisitos previos. Que existan oportunidades de éxito, generar las famosas metas volantes, es decir, hay una meta completa que desarrollar, pero que usted pueda ir teniendo en el escenario de clase pequeños retos que se vayan cumpliendo desde un nivel bajo donde todos los estudiantes lo puedan lograr hasta que solamente aquellos que han seguido el proceso de manera rigurosa lo puedan lograr. Es una estrategia que sugiere. Y el control personal es dar la posibilidad al estudiante con estrategias a través, por ejemplo, de preguntas, de discusiones, de sus aportes al proceso formativo. Finalmente, en la satisfacción que ya hablábamos trasciende del escenario de clase, las consecuencias naturales. Y esas consecuencias hacen referencia a estrategias para fomentar que el estudiante quiera seguir aprendiendo. Espacios altamente motivantes que le dicen al estudiante, yo quiero seguir acá, yo quiero seguir formándome o quiero seguir formándome en otra latitud. Consecuencias positivas. Hablábamos de los incentivos. Incentivos extrínsecos e incentivos intrínsecos. El hecho de una certificación, por ejemplo, adicional, el hecho de incorporar otros elementos motivadores a clase son bienvenidos para fomentar la satisfacción. Y un último aspecto, la equidad. Keller insiste mucho en este concepto y la equidad no es la homogenización de los estudiantes, es poder comparar al estudiante con la versión previa de él mismo. Esa definición me parece muy interesante. Yo no debo darle, y bien, es muy relevante, ¿no? Pero no debo, por ejemplo, centrar solamente en valor en el estudiante que pasa de un 9 sobre un baremo de 10 a un 9,5, que es muy relevante, como no notar esa importancia del estudiante que venía en un 3 sobre un baremo de 10 y subió a un 6,5. Una variación importante, para él es una gran mejora. Él se va a sentir todavía lejos del estudiante 9,5, pero estimular y demostrar que tuvo un progreso vale la pena. Algunas reflexiones finales. ¿Cómo se conectan los juegos y su aplicación pedagógica a todos estos conceptos? Hay una clara relación que es importante que sigamos discutiendo. Y consiste en incorporar solamente tecnología, juegos, videojuegos en el aula de clase o realmente hay detrás de esto un diseño curricular mucho más profundo. Les agradezco a todos su atención, su tiempo y seguimos en contacto. Gracias.